19 de mayo. Vamos a ver un tema muy bonito, pero muy bonito. Espero que sea de bendición para usted. Como le digo, va a ser cortito, pero esperando que sea de bendición. Vamos a hablar del día de Pentecostés. Y es que hemos oído hablar bastante del Pentecostés, casi siempre lo mencionamos, pero hoy me voy a tomar la tarea de enseñar qué es el Pentecostés. Y Pentecostés, ¿qué es? Para empezar, ¿qué significa Pentecostés? Eso es lo que vamos a ver a partir de hoy. Es una fiesta. ¿Sabía usted que el Pentecostés no es del Nuevo Testamento? Eso me gusta. Todos lo identificamos cuando le dicen Pentecostés, usted se lo lleva siempre a lo que pasó con los apóstoles, ¿verdad? Pero el Pentecostés no nace ahí. El Pentecostés nace en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el origen. Vamos a ver si nos tomamos un tiempito para conocer un poco lo que es el Pentecostés. Este es una fiesta judía instituida en memoria de la ley. Ese es el Pentecostés realmente. Y Dios les dio en el monte del Sinaí, y que se celebra 50 días después de la Pascua del Cordero. En la Biblia se le conoce como la fiesta de la semana. Ese es el Pentecostés. Ya va a ver usted cómo es la definición y cómo se refleja en el Nuevo Testamento el Pentecostés. Pero para eso yo quiero que veamos el origen. Vamos a leer un poco el Antiguo Testamento para que veamos cómo se origina el Pentecostés, porque uno dice, ese es el Antiguo Testamento, eso es el Nuevo Testamento, allá en Hechos cuando fue la visitación del Espíritu Santo. No, hoy vamos a aprender qué es el Pentecostés realmente. Yo le pido que me acompañe, vámonos a Levíticos 23. Levíticos 23. Regáleme un amén fuerte para yo motivar mi garganta a mover. Lo tenemos. Desde el día siguiente del Shabbat, desde el día que hayáis hecho llegar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis ¿cuántos? 7 semanas completas. Estoy en el Levítico 23:15. En el 16 dice, hasta que el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acerca del nuevo grano a Jehová. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes en 2 décimas de flor de harina horneada con levadura, como ofrenda mecida, como primicia a Jehová. Con el pan haréis acerca 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada, 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda vegetal y sus liberaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigua a Jehová. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos añales en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en presencia de Jehová, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocatoria y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra. Ya cegada la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo Jehová, vuestro Dios. Así dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Él dice que va a pasar 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas en nuestro tiempo? 7 por 7. Más un día, dice. Si usted observa, dice, hasta el día siguiente al séptimo día. O sea que 7 más 7 más el día siguiente. ¿Cuánto es eso? 50 días. Entonces el Pentecostés se representaba en las fiestas de la semana.
Pero esto, ¿qué pasaba? ¿Qué fue realmente el Pentecostés? Esto fue lo que se empezó a generar, a ver y a conocer como una de las principales maravillas que pasaron en el Antiguo Testamento. Éxodo, vámonos ahora a Éxodo. Esta es la ley. Ahora vamos a Éxodo. ¿Por qué se estableció esa ley? Éxodo 19. Vamos a leer 2 versículos por cuestión de tiempo. Éxodo 19, 16 y 18. ¿Lo tenemos? Éxodo 19, del 16 al 18 leemos. Dice: al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo ¿qué? Y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido de chofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, y se ubicaron en la parte baja del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso lo puede ver usted en Google. Vea el monte Sinaí y va a ver usted que está quemado el pico de ese monte. Entonces habla exactamente de esto, de esa presencia de Dios. Ahí lo puede buscar, googleenlo, póngale monte Sinaí y le va a aparecer el video y se ve quemado donde fue la descendencia. O sea, que es algo real para que nuestra fe siempre sea consolidada. Ahí arranca, si usted ve, dice que es lo que hubo. Hubo un tremendo trueno, ¿sí? Relámpagos, una nube muy espesa bajo ese día. Se le conoce como el Chequiná. Ese es el, todo eso está pasando en Pentecostés. Ahora vea, o la semana, o la fiesta de la semana. Vea lo que se origina más adelante en el 24. Todo esto pasa en el mismo relato. Ve en el 24, Éxodo 24, y solo leemos del 12 al 18. ¿Lo tiene? Más, damos unos poquitos. ¿Lo tiene? Vale, dice: Jehová dijo a Moisés: sube al monte ante mi presencia y permanece ahí, y te daré las tablas de las piedras con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. Nunca olvide lo que leímos en Levítico. En Levítico ya estaba instituida la ley, por eso es que celebraba el Pentateuco en Levítico. Ahorita estamos conociendo el origen. Este es el origen, junto con el versículo que leíamos. 13. Se levantó Moisés, también Josué su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos: quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga asunto, acérquese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Pero la apariencia de la gloria de Jehová era la cumbre del monte, era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en medio de la nube, subió al monte, y estuvo Moisés en el monte ¿cuántos días? Y 40 noches. ¿Por qué le digo que es la fiesta del Pentecostés? ¿Por qué de dónde saqué este rollo? ¿De dónde nació el Pentecostés? ¿Cómo es? Si usted ve Levítico, Levítico nos habla de la ley que se establece de la fiesta que nosotros conocemos. Para nosotros, el Pentateuco, como nos habían enseñado, era cuando fue la descendencia. Ahora va a ver qué pasó en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó a lo que nosotros le conocemos con Pentateuco? Cuando vemos que Moisés estuvo ¿cuántos días? ¿Y cómo descendió la nube de Jehová? ¿Cómo era? ¿Y qué pasó? Hubieron truenos y relámpagos. Todo pasó ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba descendiendo. Vamos a ver, para que vean que es el mismo Pentateuco, Hechos. Vámonos ahora a Hechos, lo que nosotros conocemos. Y a ver cómo se lee ahora. ¿Tiene conmigo Hechos? Vale, leemos del 1
al 5, que esto también amarra con lo que con el siguiente evento ceremonial que vamos a tener, la promesa del Padre. Según Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Quién se presentó vivo? Con muchas pruebas decisivas, apareciéndosele durante ¿cuántos días? Estamos en Hechos 1:3. ¿Cuántos días? ¿No les recuerda algo así de entrada? Y hablándole de las cosas concernientes ¿a qué? Y estando con ellos, le mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Por qué? Dice el 5. Juan ciertamente, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestro siguiente evento ceremonial que tenemos? Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. ¿Qué nos encierra de entrada eso? Nadie puede venir a hablarle una lengua. Por eso ahora va a conocer la importancia y sellamos la importancia del bautizo y va a ver cómo nace el Pentecostés. Ya lo estamos viendo en el Antiguo. Vea lo que nace. No puede haber un bautizo del Espíritu Santo si no hay un bautizo en agua. Porque ¿quién hizo primero el bautizo? Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista viene el Espíritu Santo y bautiza. Por eso es lo importante de los bautizos. Por eso es una ceremonia sagrada, en el cual voy a hablar después de lo que es el bautizo. Ahorita no. Cuando usted ve esto, empieza a ver y empieza a entender un poco que Jesús estuvo con sus discípulos ¿cuántos días? 40 días. ¿Cuántos días decía ya? ¿Y cuánto tiempo fue la fiesta de la semana? ¿Se recuerda? Que dijimos que era 7 por más, hacen 50 días. Aquí tenemos 40 días. Pero vamos a entrar a Hechos un poquito más. Y mire lo que nos dice ahora Hechos 2. Ahora vamos a comprender un poquito más Hechos 2. Hechos 2. ¿Está conmigo en Hechos 2? Dice: cuando llegó el día, ¿qué dice ahí? Pero ¿cómo dice? ¿Cuándo? Quiere decir que ese día no inicia el día. No es cuando se creó el día del Pentecostés. Yo cuando yo estaba leyendo un día de estos gestos, dije: no, aquí he cometido un problema. Esto es que el Pentecostés ya existía. Cuando Jesús deja a sus discípulos, hay 40 días. De ahí, para el día que pasa la bajada del Espíritu Santo, pasan 10 días, que son 50 días. Entonces me puse a buscar qué era Pentecostés, no la definición que le di, sino que qué era Pentecostés, y me encontré que Pentecostés era 50 días. Ahora entiendo por qué Pentecostés en el Antiguo Testamento lo tuvo que vivir Moisés, explicándolo y viviéndolo. Levítico lo conformaba como una ley, y ahora Jesús confirma lo que viene a ser el Pentateuco, porque dice, según ley, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, y le dije que es la fiesta de ¿qué? De la semana. Entonces, desde que matan al cordero a la fiesta de la semana, ¿sabe cuántos días hay? Más 1, 49 más 1. Eso es en el Antiguo Testamento. Desde que matan a Jesucristo hasta que llega el Pentecostés, ¿cuántos días cree que pasan en la resurrección? 50 días. Correcto. Entonces ahí cuadra cabal el Pentecostés. El Pentecostés ya existía, solo que acá viene y nos dice: cuando llegó el día pasó algo. El día del Pentecostés.
Hoy tenemos un día de bautizos, un día de la Santa Cena, un día cuando estemos así sin que nosotros creamos que puede pasar algo. Pero todo va a depender de la unificación que tenemos cada uno de nosotros en el corazón con Cristo. Porque yo sí creo en sanidades. Yo sí creo que Dios cualquier ratito nos va a sorprender más de lo que nos puede haber sorprendido. Yo sí creo que Dios va a hacer algo diferente y va a ser en los de repente de Dios que no me imagino. A mí me llama la atención cuando uno está enfermo y se siente todo fregado y algo pasa en el cuerpo de uno y Dios restaura, sana y libera todo lo que hay. Yo sí lo creo. Yo sí soy un hombre que creo. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que yo le quiero transmitir a usted. Que esto puede pasar en cualquier momento. O sea, no tiene que ser un día que uno diga, oh, sí tiene que pasar porque hoy todos estamos consagradísimos. Qué bueno sería, pero tal vez nunca sea que estemos unánimes todos. Pero si un día llegáramos a hacer algo así y que el poder del Espíritu Santo llegue a descender como una espesa nube, que se descienda sobre cada uno de nosotros, usted dígame, ¿qué enfermedad va a poder resistir la presencia del Espíritu? ¿Qué problema va a existir realmente que no pueda ser solventado por Dios? Dígame usted, ¿qué puede ser imposible para el Dios cuando baja el Espíritu Santo? Pero nos hemos acostumbrado ¿a qué? ¿A qué se ha acostumbrado realmente? O mejor dicho, ¿a qué me he acostumbrado? A quejarme, a renegar, a poner barreras. A eso me acostumbré porque vi que era lo más fácil. Y se me olvidó que en la ley dice que había tiempo para cada cosa. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, les dijo, señores, ya olvídense de todo el desmadre que han hecho. Es cierto, han pasado varias cosas desde que yo he estado en la resurrección. Cuando Él estuvo muerto, se fueron huyendo. Vamos a conocer qué pasó después con Pedro. Mire, vamos a ver si hacemos una serie del Pentecostés. Porque tenemos que conocer qué es lo que pasó realmente con cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos un poder mucho más grande en Cristo Jesús de lo que nos imaginamos. Nos hemos acostumbrado a que sea, yo estoy yendo porque pues sí hay que ir, ¿va? ¿Para qué vamos a quedar aquí aburridos? Ni partidos hay. ¿Para qué vamos a ir? No hay buenas películas. ¿Para qué nos vamos a quedar? Mejor vamos. Y segundo, si no, mi tata y mi nana van a estar ¿qué? Recordándonos. Pero dice en el 2, cuando llegó el día del Pentecostés, Jesús les dijo a ellos, en los 40 días que estuvo, no se alejen de Jerusalén, les dijo en el 4, recuérdenlo, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. ¿Por qué? Porque Él los quería ¿cómo? Juntos y unánimes. Cuando llegó el día del Pentecostés, ellos estaban juntos y unánimes. Ellos recibieron la fiesta de las semanas ¿cómo? Ahí desaparece la fiesta de la tradición de la fiesta de la semana, pero nace y agarra fuerza la fiesta del Pentecostés. Es la misma fiesta. De repente, mira el 2 como dice, empecemos a leer qué dice el 2. Y de repente fue un hecho en el cielo. ¿Cómo fue? ¿No le parece familiar? Cuando fue la visita del Sinaí, un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron, ¿qué dice? Quiero que observe algo. Todos fueron, dice. Quiere decir que no se quedó ni uno. Pero cuando lee el 1 dice que también todos estaban. El que no estuviera unánime junto, ¿qué podía pasar? Ahí todos estaban en la misma sintonía. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y aquí otra pausa que ponemos. ¿Por qué? Porque
Cuando usted ve y habla de la ascensión de Cristo hacia el cielo, Él está y le dice algo, una promesa que yo decía yo, ¿cuándo se va a cumplir esa promesa? ¿Cómo era escrito? ¿Cómo era dicho esa promesa? Siempre en Hechos, vea lo que dice 1:8. ¿Lo tiene? Pero recibiréis poder, dice, cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos Judea y Samaria. ¿Y qué más dice? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ah, cabal. Ahí viene. ¿Por qué fue repartido? Yo le voy a explicar a usted no me lo confunda con el don de que la rabasaya, saya. No, ni la metralleta, tampoco. No me confunda los dos términos. Aquí no tiene nada que ver. Aquí fueron dones de lenguas. Empezaron a hablar otro idioma. Se tenía que cumplir Hechos 1:8. Porque la sorpresa era que cómo podían llegar a todo el mundo. Yo le pregunto, si el evangelio solo hubiera sido para Jerusalén o Israel en su momento, era necesario hablar otras lenguas. Pero había que llegar a los confines de la tierra. ¿Y cómo podía hacer eso? ¿Cuál era la maravilla? Que no solo habían judíos ahí. Cuando usted ve, había otra gente de otros países. Y lo más raro era que yo conozco a fulano de Atol, y ¿cómo es que sabe hablar mi lengua? ¿Y sabe qué es lo que hablaba? No me decía, ¿qué tal? ¿Cómo? Imagínese usted, aprende a hablar una lengua, Dios le regala un denuedo en su lengua y empieza a hablar el idioma. ¿Y para qué lo ocupa? Yo veo mucha gente que conoce de idiomas y empiezan a hablar de otro idioma y que es muy bueno. Pero yo me da tristeza cuando empiezan a ver que el idioma lo ocupan realmente para chabacanadas. Más nosotros que somos mayores, va. Y empiezan a hablar chabacanadas, como saben que no vamos a entender. Entonces dicen, aquí se va chujo, va. Entonces digo yo, no es ese el objetivo de un idioma nuevo. ¿Sabe qué predicaban? ¿Qué hablaban ellos? ¿El qué? Las buenas nuevas hablaban en el idioma de la persona. ¿Y eso qué hacía la otra persona? ¡Ey! ¿Cómo es que estos hablan las cosas en mi idioma? Las entiendo. Y fue un bombazo del evangelio. Bravísimo. Bravísimo. Ahí entendí yo por qué dijo él: recibiráis poder. Dije yo, si el poder del Espíritu Santo en una persona, ¿qué es? Esas son las preguntas que me hago cuando leo. Dice que el 8 dice, pero recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué poder habla? ¿Qué hiciera usted con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué hiciéramos? Imagínense que el Espíritu Santo descendiera en una nube, entrara una ráfaga de viento fuerte, un estruendo, un relámpago, y todos estábamos unánimes, y empieza el poder del Espíritu Santo y sopla sobre usted. ¿Qué hiciera usted con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué hiciera? Yo le pregunto. Tal vez no hiciéramos mucho, ¿verdad? Porque tal vez no deseamos que el poder venga. Porque tal vez nunca anhelamos el poder del Espíritu Santo. Porque creemos nosotros que solo esto es el Evangelio. ¿Sabe qué es el Evangelio? El Evangelio es predicar las buenas nuevas. Pero hay que tener poder del Espíritu para tener denuedo, para tener gracia, para poder llegar a las personas, para romper los corazones de piedra que muchas veces tenemos y hacer corazones sensibles de carne. Pues el poder del Espíritu Santo es para decirle a alguien: Cristo está vivo y tiene una esperanza en ti. Levántate donde estás. Por eso esta iglesia nunca tiene que estar marcada porque señalamos al caído, porque a mí eso no me importa si el caído viene reventado, hermano. Yo creo que usted está pensando en la fiesta. ¿Cuál era? Hoy ha sido un tiempo de actividades de la iglesia, ¿no? Porque nosotros no tenemos muchas actividades. Hoy nos ha agarrado bien feo. ¿Cuándo es la otra actividad? ¿Cuándo es la otra actividad? ¿Y qué va a pasar el 2? ¿Ah? Tenemos que traer un amigo porque es nuestro aniversario. No van ustedes payasos que
que no va a venir, solo por trabajo se entiende, ¿verdad? Pero de ahí por lo demás, no va a venir usted que, ay, que ese día no puedo llegar. No trajo a uno y no vino, chistosos. Y queremos el poder del Espíritu Santo. No le veo muchas veces que no medio nos equivocamos en lo que es el poder. Desde hace 2 meses le vengo diciendo, ¿o no? Pues no me va a decir que no le digo, pues no me meta gato por liebre. De ahí lo dejo. Es nuestro aniversario. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Mire, hoy se ve bien aseadito, ¿o no? Cuando lo noto yo, si lo noté cuando entré. Yo no vine ayer, así que lo noté hoy que entré. Qué bonito quedó, dije. Vale la pena. Sí, claro que vale. ¿Y qué tenemos después? Una fiesta sagrada. Una ceremonia sagrada. No, hombre, hermano, mire. Es que el evangelio no es como nosotros muchas veces creemos que es el evangelio. El evangelio es de vivirlo, es de disfrutarlo. Unánimes específicamente, así como descendí en aquel entonces, así volvió a descender en el Nuevo Testamento. Y Dios puso y dijo, aquí van a pasar cosas maravillosas. Y llamó a un hombre y le dijo, métete en medio de la nube. ¿Y cuántos días estuvo ahí? En la nube, ¿cuántos días estuvo? No, estuvo 40 días en la nube. Lo acabamos de leer. ¿Ya ven por qué perece el pueblo? ¿Cuántos días estuvo en la nube? 10 días en la nube. Lo acabamos de leer. Dios santo. Pero recibiréis poder del Espíritu. Y cuando vengáis, seráis atentos. Porque Dios nos va a hablar. Y por eso perdemos las oportunidades. Lo leímos en Éxodo. Ahí está. Y fueron 6 días y lo llamó. Pero nosotros tenemos que entender. Vea, ahí lea Éxodo 24, creo que está. O Éxodo 19. Tenemos que comprender que va a venir. Jesús se fue 40, en los 40 días dice que se fue. Pero mire cómo se fue. En el 9, Hechos 1:9. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Qué nube fue la que vino a traer a Jesús, hermano? ¿O la nube cuál? La nube que pasa con agua. ¿Qué nube fue la que vino a traer? Ya se había puesto a pensar usted qué nube era esa. ¿O usted cree que era solo un pedazo de algodón que lo subió así como en las chiqueadas uno que, ay, ya se va Jesús, subido en el pedazo de algodón? ¿Qué nube era? Es la misma nube que descendió en el monte Sinaí. Es la misma nube que descendió. Esa misma nube se llevó a Jesús. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se le presentaron 2 varones con vestidura a los discípulos. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contempláis yendo al cielo. O sea que vendrá. ¿Cómo vendrá? Pero vendrá diferente. No vendrá, o sea, vendrá sí, pero no vendrá con ese amor que se fue. Vendrá, eso lo estamos viendo. ¿Lo que es? ¿Cuántos días lo vemos eso? ¿Qué horas? Ahí estamos viendo eso. Entonces, debemos de comprender qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos deberemos de entender? Ellos pudieron hacer. Así inicia el Pentecostés. El Pentecostés no inicia, hoy bajó el Espíritu Santo y cayó el Pentecostés y esto no estaba. Había una preparación. Había que matar un cordero. Ese cordero ya murió, hermano. Ese cordero ya murió. ¿Y sabe qué es lo mejor? Resucitó. ¿Y sabe para qué? Para darnos salvación y vida a los que creemos. Este va a ser el intro, porque le dije, por cuestiones de tiempo, porque tenemos los bautizos y tenemos que ir con los bautizos. Este es el intro a lo que es el Pentecostés. Pero vamos a seguir hablando del Pentecostés. A mí me interesa hablar de qué pasó con el Pentecostés, cómo renueva y cambia a una persona el Pentecostés. Porque vamos a seguir viendo todo lo que pudo haber sido, pero porque era necesario ese don de lengua, pero de lengua de idioma,
No estamos hablando ahorita de ese, del otro don. Vamos a llegar a tocar eso y vamos a explicarlo bien cómo son los dones. Solo para que vean la confusión que se da el Pentecostés, terminamos con Hechos 1 siempre. En el 11, del 11 para cortar, o del 8 al 13, ahí terminamos. Éxodo 1 del 8 al 13. Hechos 1 del 8 al 13. ¿Cómo pues cada uno de vosotros los oímos en qué? ¿En qué dice? No, estamos Hechos 1:8. ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos? Hechos 2:8, Hechos 2:8. ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos? En nuestra propia lengua o lengua. ¿En qué nacimos? O sea que no está hablando de dones de lengua. Por eso no me lo vayan a confundir, que ya le dije, no es el don de lengua angelical que se conoce. Aquí no está hablando de la rabasaya. Aquí está hablando del idioma. Tampoco me traje la guayabera blanca para que no, nada de eso, ¿verdad? Está hablando de idioma. Partos, medos, elamidas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablando de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está reafirmando lo que le estaba diciendo. Y estaban todos como, y se decían a unos con otros, que decían. Pero como siempre aparecen aquellos amigos del desmadre, ¿verdad? Aquellos que no creen, aquí también hay para ellos. Otros que burlándose. Por eso le he dicho a usted, con las cosas del Espíritu Santo. Pero yo le explico lo que va en cada versículo de la Biblia, lo que dice en cada porción. Otros burlándose decían, ¿estos qué? Estos están borrachos, estos están llenos de estos bolos, porque el bolo habla lengua, ¿no se fija usted? ¿Qué decir? Que no se les entiende cuando andan bien tocados. Que yo le digo, no, pero no escribímelo, porque no te entiendo, le digo, cuando me habla un bolo. Tenemos que comprender que el Pentecostés arranca e inicia porque había que darle vida a lo que Jesús había dicho en el 1:8. Pero esto viene desde el Antiguo Testamento, allá cuando los israelitas les dieron la fiesta de la Pascua. De esa fiesta a la fiesta de la semana, 50 días. Pero pasaron muchas cosas importantes, y fue la descendencia del Espíritu, fue la descendencia del Padre en el Antiguo Testamento que inundó ese monte Sinaí, y en el Nuevo Testamento fue el Espíritu Santo descendiendo para poder conocer lo que era el Pentecostés y llenar a la gente del Espíritu para que nos regale buenas nuevas cada día. Así que, querida amada familia, vamos a terminar acá porque vamos a pasar también a la ceremonia del bautizo. Vamos a orar para terminar y después le voy a explicar qué hacemos. Padre bueno que estás en